en Lucas capítulo 11, que es lo que nos corresponde para hoy. Lucas capítulo 11, y nuestro tema para hoy, aprendiendo a orar. ¿Cómo es? Aprendiendo a orar. Muchas veces nosotros pensamos saberlo todo, y es más, en cuestión de oración pensamos que ya lo sabemos todo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hacemos es pedir, y como nosotros consideramos que orar es pedir, entonces creemos que ya sabemos orar y que ya somos expertos. Para Jesús la oración era muy importante. La verdadera oración debe partir de la disposición interna del corazón. La verdadera oración no es solamente hablar. La verdadera oración no es solamente decirle algo a Dios. La verdadera oración es aquella que parte de la disposición interna del corazón. Cuando sale de mi corazón, cuando nace de mi corazón. Hay oraciones que salen de mi boca y hay oraciones que salen de mi corazón. Hay oraciones producto de la emoción, tan solo motivados por lo que yo necesito, pero hay oraciones que salen verdaderamente del corazón, y son esas oraciones donde yo puedo entrar en intimidad con nuestro Dios. Jesús era un ejemplo de orador. No importa qué ocupaciones tenía Jesucristo, siempre buscaba el momento oportuno para entrar en oración. Ahí, miremos en Lucas, capítulo 5, versículo 15, después vamos al 11. Lucas 5, versículos 15 y 16. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Cómo era la vida de Jesús hasta ahí? Era una vida bastante trajinada. Dice que Jesús era un hombre que cada día se hacía más famoso. ¿Cómo se hacía Jesús cada día? Más famoso. Cada vez eran más las personas que buscaban a Jesús para que hiciera un milagro en ellos. Por lo tanto, la vida de Jesucristo era una vida bastante agitada. Desde que Él se despertaba hasta que se iba a dormir, las personas estaban tras de Jesús. Era un hombre que estaba muy ocupado. Pero más sin embargo, Él, ¿qué hacía? En el versículo 16, ¿qué dice? Mas Él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué hacía? ¿Qué dice ahí? Y oraba. Aunque Jesús era un hombre muy ocupado, pero Él siempre sacaba un tiempo y se iba a un lugar alejado, ¿para qué dice? Para orar. Si Jesús tenía fama, si Jesús era importante, Él reconocía que no era por sus propias fuerzas. Si Él era importante, si Él era famoso, era gracias a ¿quién? Gracias a su Padre. Por eso Él, a pesar de su fama, a pesar de sus ocupaciones, Él siempre sacaba un tiempo para orar. ¿Qué tal está usted su agenda? Desde que usted se despierta hasta que se acuesta a dormir otra vez, ¿cómo es su actividad diaria? ¿Qué actividades desarrolla usted en el día? Trabajo, estudio, labores de la casa. ¿Qué es su actividad diaria? Dentro de esa agenda apretada que tal vez usted tiene durante el día, ¿qué espacio le tiene asignado a Dios para entrar en oración? ¿Cómo era la vida de Jesús ahí entonces? Volvamos a leer ahí. Lucas 5, versículos 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle
sanase de sus enfermedades. Dice que él cada día su fama crecía. Mire usted personas de la farándula en televisión o en la prensa y se va a dar cuenta que estas personas famosas, entre más famosas son, su agenda de trabajo es más apretada. Entre más famosos son, no tienen tiempo ni para ellos ni para su familia. ¿Por qué cada personaje público en la televisión por lo general se separa? Porque ellos no tienen tiempo para la familia. Porque ellos son muy ocupados. Porque son personas muy famosas. Por eso es que los hogares de ellos son un desastre. Por eso ellos duran muy poco tiempo casados. Porque ese matrimonio se les convierte en un infierno. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Pero dice que Jesucristo era mucho más famoso que ellos. A Jesús todos los días lo buscaban para que hiciera un milagro. La fama de él crecía. Más sin embargo, su relación con Dios, él no la descuidaba. Y por eso ahí, volvamos ya a ver, porque es importante, el 16, que dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. No importaba cuál era la multitud que a él lo buscaba, él, con todo lo que hacía, se apartaba y se iba a orar. Porque para Jesucristo lo más importante siempre fue y sigue siendo la oración. Porque la oración es el medio que me permite entrar a la presencia de Dios. La oración no solo es para pedir. El problema de nosotros los cristianos es que hemos creído que orar solo es hablar. Y cuando a un cristiano le pide que le dé el significado de orar, ¿cuál es su respuesta? Y su respuesta siempre es la mínima. Orar es hablar. Y eso es todo. Y con eso nos quedamos. Y nosotros siempre trabajamos con la mínima expresión de lo que es el significado de oración. Simplemente orar es hablar. Pero orar es mucho más que simplemente hablar. La oración es la puerta que me permite entrar a la presencia de Dios. La oración es ese canal, ese medio que me permite entrar al trono celestial y poder contemplar la hermosura de Jehová. Ahí en Salmo 27:4, sin apartarnos de Lucas, el Salmo 27:4, ¿qué dice David ahí en ese salmo? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Para qué quería él estar todos los días metido en el templo? Para contemplar la hermosura de Jehová. Porque David sabía que cuando iba al templo y oraba, lo que él hacía era contemplar la hermosura de Jehová. Para David la oración era una forma de poder ver a Dios, de poder sentir a Dios, de poder experimentar esa presencia maravillosa en nosotros. Pero cuando oramos nosotros sentimos eso. Cuando oramos podemos ver el rostro de Dios. Cuando oramos podemos contemplar la hermosura de Jesucristo. O estamos tan ocupados simplemente hablando, o estamos tan ocupados solamente pidiendo, que no nos percatamos de que Jesús está a nuestro lado. La oración puede atraer la presencia de Dios. A través de la oración yo puedo entrar a la presencia de Dios. Pero a veces nosotros simplemente nos limitamos a pedir. Y entonces nosotros, cuando tenemos una necesidad,
o rogamos para que alguien lo haga, o nos ruegan a nosotros para que lo hagamos, y nos dicen, ore por mí, como si orar solo fuera mandar un recado, como si orar solo fuera mandar un mensaje. Orar es entrar a la presencia de Dios. Cuando usted delega a otros la oración, lo que usted se está perdiendo es esa hermosa oportunidad de estar en la presencia de Dios. Pero a veces nosotros no creemos eso y por eso no entramos, no lo sentimos ni lo vemos. Es que yo tengo un problema, ¿será que usted puede orar por mí? Sería ideal que usted logre entrar a esa presencia y trate de ver el rostro de Dios, más que solo pedir. Pero como estamos tan ocupados pidiendo, y como pensamos que solo es para pedir, la oración sirve para estar en intimidad con nuestro Dios. Es el momento más especial, es el momento más hermoso. Es intimidad con Dios. Es ese momento donde nosotros tenemos paz y donde nosotros sentimos el amor de Dios. Por eso la oración es indelegable. La oración es más que un sermón. A veces nosotros hacemos de la oración un sermón. A veces nosotros hacemos de la oración todo un pliego de peticiones. Señor, te voy a pedir algo pequeñito. Tenemos todo un pliego de peticiones. Ya nos falta solo es contratar negociadores, porque es todo un pliego de peticiones. La oración es mucho más que solamente pedir. La oración es disfrutar de la presencia de Dios. Poder estar tan metido en la oración que yo pueda llorar delante de Dios, que pueda derramar mis lágrimas delante de Él, que yo pueda sentir que Él me abraza, que yo pueda sentir que Él me besa, que yo pueda sentir que Él me acaricia. Eso es una verdadera oración. Lo otro es simplemente pedir. La oración es un momento para disfrutar. Para disfrutar. Es un momento íntimo. No sé si algún esposo acá lo hay, de hecho hay personas así, pero no es lo común. ¿Será que hay algún esposo que llame a un amigo y le delegue la intimidad a su esposa? Y le diga, esta noche estoy tan cansado, ¿será que puedes venir? No creo que haya alguien. Puede haber, pero no es muy común, ¿cierto? Que alguien vaya a delegar la intimidad de su esposa con un amigo. La oración es un momento de intimidad con Dios. Es donde yo puedo estar con Él de manera íntima. Por eso es algo que yo tampoco lo puedo delegar. Yo no puedo delegar la oración, porque se está perdiendo de ese momento íntimo con Dios. Cuando usted cree que la oración solo es un recado, entonces sí lo puede delegar. Porque yo un mensaje lo puedo delegar, un recado lo puedo delegar. Vea, vaya y dígale algo a mi mamá, a mi papá. Pero cuando es intimidad, no la puedo delegar. Yo tengo que hacer parte de esa intimidad. Lo que yo puedo buscar es que me ayuden a entrar a esa intimidad, que es muy diferente. Jesús disfrutaba tanto de ese momento de intimidad que hacía que los mismos discípulos se interesaran. Ahí en Lucas capítulo 11, que es lo que nos corresponde para hoy. Lucas capítulo 11, versículo 1. Disfrutaba tanto Jesús de la intimidad con su Padre que sucedía algo. Y los discípulos le hicieron una petición no usual, una petición maravillosa. Ahí en el versículo 1 que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que
que me den orando. Puedes pedir que me ayuden a entrar en esa intimidad maravillosa con Dios, mas no que entren por mí, que es muy diferente. Sucedió algo interesante con los discípulos de Jesús y miraban tan entusiasmado a Jesús orando que ellos se interesaron también por aprender. Hicieron una petición maravillosa. Qué bueno que nosotros pudiéramos hacer ese tipo de peticiones. Cada vez que nosotros nos inclinamos, cada vez que nos arrodillamos a pedir, a orar, ¿qué pedimos? ¿Qué pide usted en su oración? Si hoy se le aparece un ángel y le dice, pídeme lo que quiera, ¿qué le pediría? ¿Usted le pediría lo que pidieron estos discípulos? Miren que estos discípulos, ¿qué pidieron? Enséñanos a orar. Porque si yo sé orar, puedo disfrutar de muchas bendiciones. Si yo aprendo a orar, puedo disfrutar de la presencia de Dios. Y si Dios está conmigo, lo tengo todo. Y si Dios está conmigo, no me hace falta nada. Y si Dios está conmigo, todo es posible. Por eso ellos podían haber pedido dinero, pero el dinero mañana se puede acabar. Ellos podían haber pedido salud física, pero mañana puede estar otra vez enfermo. Ellos pidieron algo importante: enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú oras. Enséñanos a disfrutar como tú disfrutas de la oración. Ellos no dijeron, ore por mí. Ellos ¿qué dijeron? Enséñanos a orar. Pasa como el dicho popular: al niño no le des un pez, ¿qué dice? Enséñale a pescar. Acá podríamos decir, al niño espiritual no le des una oración, enséñale a orar. Enséñale a estar en intimidad. Enséñale a disfrutar de la presencia de Dios. Los discípulos estaban interesados en algo y la petición de ellos era particular. ¿Cuál era? Enséñanos a orar. ¿Qué pediría usted? Por eso digo, si Jesucristo le dice esta tarde, pídeme lo que quieras, ¿qué le pediría? Más de uno que sacamos el cuadernillo de deudas. Señor, con que me dieras esto, yo creo que estoy bien. Pero a lo mejor hoy le paga Dios la deuda, pero no le garantiza que mañana no se vaya a meter en otra. A lo mejor hoy Dios lo saca de ese problema, pero ¿quién le garantiza que mañana no cae en otro? Y de hecho que es así. Cada vez que Dios hace un milagro en nosotros, al otro día necesitamos otro milagro. Ellos prefirieron pedirle algo importante: aprender a orar. Enséñanos a orar. Alguien podría decir, pero si orar es hablar, entonces ya sabemos. Ellos sabían hablar. Ellos tenían lengua como nosotros. Pero es que para ellos orar era más que simplemente pedir. Orar era disfrutar, era gozarse, era sentir éxtasis con Jesús, era poder sentarse ahí o inclinarse o tirarse al piso durante horas y no quererse levantar por el solo placer de estar en la presencia de Dios. Cuando usted va a orar solo para pedir, pasan 2 minutos y ya no tiene. ¿Quieres? Pasan 2 minutos y ya, ¿qué más? Ya oré por mi abuelo, mi tío, el gato, el perro, ¿qué más? Ya 2 minutos, 5 minutos y se le hace una eternidad, porque solo está hablando. Solo está hablando. Aquí en la escuela de líderes hacemos regularmente un ejercicio. En 1 minuto hábleme de algo, en 2 minutos hábleme del sol, de la luna.
Y esos 2 minutos al estudiante se le convierten en una eternidad. Y cualquiera podría decir, no, 2 minutos no es nada. Hable de algo de manera coherente y lógica, porque podrá hablar barrabasadas también, y eso pasa el día y no lo para nada. Pero hable de manera lógica y coherente 2 minutos sobre algo y va a ver lo difícil que es. Porque simplemente está hablando. Y lo mismo pasa con la oración. Si usted cree que solo es pedir, en 2 minutos ya no tiene más que hablar. Ya está aburrido. Pero si usted entiende que la oración es entrar a la presencia de Dios, es disfrutar de su amor, es dejarse amar por Él, no va a querer salir ni en 15 minutos, ni en 20 minutos, ni en 1 hora. Y va a estar ahí orando, llorándole si es necesario llorar, riendo cuando es necesario reír. Y va a darse cuenta que una relación con Dios es mucho más que simplemente hablar. La oración no es una repetición mecánica de algo, pero debemos tener en cuenta algunos parámetros para poder orar de manera eficaz, para poder orar de manera eficiente. La oración no es una repetición, porque precisamente es hablar con Dios, es decirle cuán grande y maravilloso es Él. Hay personas afuera también, novios, novias, que cuando no les fluye muy bien sus expresiones de amor, entonces ¿qué hacen? Le dicen al amigo que le escriba una carta de amor. Y la novia se siente feliz cuando la está leyendo. Pero si se dan cuenta que la vecina de al lado también está leyendo la misma copia, y la hermana también la misma copia, y resulta que todos los novios fueron al mismo que le escribió y le pagaron para que les escriba una carta de amor, ¿cómo se sentiría ella? A ella no le va a agradar, ¿cierto? A ella le va a decir al novio, me hubieras dicho así tantas cosas, pero que te salgan del corazón, y no que vayas a pagarle a tu compañero para que te escriba un poema, porque ese poema ahora lo tienen todos, y ahora todas las novias están contentas con el poema, pero después cuando se dan cuenta que es el mismo poema, ya no van a estar tan contentos. Una oración repetida es el mismo efecto con Dios. Usted repite una oración a Dios, el otro repite la misma, el otro repite la misma, a Dios no le agrada para nada. ¿Es que acaso usted no tiene sus propias necesidades y no tiene sus propias experiencias que contarle a Dios que está repitiendo una oración muy bonita, pero que la escribió otro? Hay oraciones escritas muy bonitas, pero que era la necesidad de esa persona que escribió esa oración, no la suya. Era el sentimiento que le nació en el corazón a esa persona que escribió, no a usted. Entonces usted, ¿por qué repite lo mismo para Dios? Por eso la oración no es una repetición mecánica de algo, pero sí hay que tener algunos parámetros para orar de manera eficaz. Primero, ¿qué recomendaciones vamos a mirar? Vamos a mirar ahí en Lucas ya, capítulo 11, lo que estamos leyendo, y ¿de qué forma les dijo que tenían que orar? Primero, reconociendo que Jehová es Padre, ahí en el versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, ¿qué les dijo? Padre nuestro. ¿Qué es lo que debemos reconocer cuando nosotros estamos orando? Que Dios es mi Padre. Y cuando yo reconozco que Dios es mi Padre, conlleva una responsabilidad de obediencia. Si usted reconoce que Dios es su Padre, entonces ahora se ve obligado ¿a qué? A obedecerle. Porque todo hijo debe obedecer a su Padre. Jesús les dice a sus discípulos, si quieren orar, si quieren aprender a orar, primero deben aceptar en su oración, deben aceptar que Dios es su Padre.
pero aceptando la responsabilidad de obediencia. Miremos ahí en Malaquías 1:6, sin apartarnos de Lucas. Antes de Mateo, encuentra Malaquías. Malaquías 1:6, ¿qué dice ahí? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿qué dice? ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Si yo soy padre, ¿qué dice él? ¿Dónde está mi honra? Ustedes dicen padre, pero no me honran, pero no me respetan, no me temen. Y en el Padre Nuestro, que es conocida esta oración, le está enseñando, son algunos parámetros de cómo orar. No le está diciendo que repita el Padre Nuestro, le está diciendo es que tenga en cuenta algunos puntos para poder orar de manera eficiente. Les dice, primero deben reconocer que Dios es su Padre. ¿Y por qué dice eso? Porque si yo reconozco que Él es mi Padre, tengo que sujetar y le tengo que obedecer. Por eso Malaquías que dice, ustedes dicen que soy su Padre. ¿Y dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Para qué me llaman Padre si no me van a respetar como un Padre? ¿Para qué me llaman Padre si no me van a obedecer como el Hijo le debe obedecer a un Padre? En nuestra oración debemos reconocer primero que Él es nuestro Padre. Segundo, debemos reconocer que Él es santo y que no hay otro como Él. Ahí en el mismo versículo 2, pero la parte B, ¿qué le dice ahí? Santificado sea tu nombre. Debemos reconocer que Dios es santo, que es sin mancha, que es el único, que no hay otro Dios después de Él. Pero a veces nosotros simplemente lo que hacemos es repetir y repetir lo mismo. Nos está diciendo, si tú vas a orar, primero reconoce que Dios es tu Padre. Segundo, ¿qué dice? Debemos reconocer que Él es santo. Santo, sobre todo santo, no hay otro como Él. Tercero, debo pedir que establezca el reino de Dios aquí en la tierra. En el versículo 2, pero la parte C, ¿qué dice? Venga tu reino. Cuando usted dice venga tu reino, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo el reino de Dios allá en los cielos, pero ¿dónde? Aquí en la tierra. Cuando usted dice venga tu reino, está diciendo venga tu soberanía. Está queriendo decir yo me someto a tus órdenes. Cuando dice eso, está diciéndole a Dios, tú eres mi rey. Un reino no puede venir sin un rey. En un reino, ¿qué hay? Un rey. Y si usted le dice a Dios, venga tu reino, le está diciendo, venga el reino de los cielos aquí a la tierra. Extiéndase el gobierno de Dios aquí en la tierra. Hágase lo que se hace en el cielo, pero aquí en la tierra. ¿Y allá en el cielo será que hay desorden? No, porque el que gobierna ¿quién es? Dios. Y si usted está pidiendo que el reino de los cielos se establezca aquí en su casa, en su empresa, en su vida, en la iglesia, significa que el que manda es ¿quién? Él, el rey. No, si usted quiere que el reino de otro país
venga a instituirse aquí en el nuestro, ¿qué significaría? Que ahora quien gobierna son ellos. Eso es lo que significaría. Y si usted está pidiendo el reino de Dios en su vida, lo que le está diciendo es: Dios gobierna mi vida. Yo acepto tu soberanía. Yo quiero que el cielo se haga aquí en la tierra. ¿Qué tanto de esa oración nosotros la cumplimos? Y a veces pensamos que solamente es repetir el Padre Nuestro 10, 15 veces sin saber para qué. Era una forma, no que utilizara para que lo estuviera repitiendo. ¿Qué tanto de eso que usted está haciendo ahí en el Padre Nuestro lo cumple? Primero, ¿qué es lo que pedimos ahí? O aceptamos que Él es nuestro Padre. Segundo, ¿qué aceptamos? Que Él es santo. Tercero, pedimos que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Y si el gobierno de Dios está en su casa, el que gobierna en su casa, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, tengo que obedecerle a Él. Si fuera eso realidad y yo lo acepto así, cuando Cristo gobierna en mi casa empiezan a suceder ¿qué? Cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Si usted pide el gobierno de Dios en su vida empieza a ser transformada. Porque el que empieza a gobernar se llama Cristo. Amén. Amén. Enséñanos a orar, les digo. ¿Saben qué es orar? Orar es entonces aceptar que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Cuando en ese hogar hay peleas, hay insultos, hay maltratos, el esposo golpea a la esposa al esposo, ahí está el reino de los cielos, ahí está el reino de Satanás. Ahí está gobernando ese diablo. Pedirle a Dios que envíe su reino. Él no se va a trasladar acá. Es una manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso es que nosotros hablamos que somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Es una embajada. Es un pequeño reino de los cielos aquí en la tierra, no propiamente el reino de Dios allá. El reino de los cielos está allá, el reino de Dios aquí, en mi casa, en la tuya, en tu vida, en el trabajo. Si en el trabajo está pasando problemas, dificultades, probablemente es porque ahí no está el reino de Dios. Es necesario pedir que venga el reino de Dios, pero es necesario obedecer. Usted no puede pedir un reino y no obedecer, porque se va a meter en problemas. Hay muchas personas de nuestro país que se van a otros países porque consideran que allá van a ganar ¿qué? Más. ¿Sí o no? Dices, yo me voy a tal país porque voy a ganar dólares o porque voy a ganar mucho más dinero. Y hasta ahí va muy bien. Va allá a ese nuevo reino, va allá a ese nuevo país para ganar más dinero. Eso quiere decir que le va a ir bien, pero así mismo se tiene que someter a ese nuevo reino. ¿O no? O puede ir allá a España, Estados Unidos, Alemania, donde quiera y hacer lo que usted le da la gana. Porque él mismo lo deporta, porque él mismo lo mete en preso. Usted puede ir a otro país a pasarla mejor, pero tiene que someterse a las leyes de esa nación, de ese reino. De lo contrario, en lugar de irle bien, le va mal. Si usted se va a otro país para ganar mucho dinero, pero allá va a ser un desorden, en lugar de ganar más dinero, lo que se va es a la cárcel. ¿Sí o no? Y lo mismo pasa acá, en lo espiritual.
Si usted está pidiendo que venga el reino de Dios a su vida, es porque se va a someter. Porque si no se somete, en lugar de irle bien, le va mal. Le va mal. Porque en ese reino de Dios, el que gobierna es Dios, y me tengo que someter a Él. Por eso es que le dice, me llamas Padre, ¿dónde está mi honra? Me llamas Señor, me llamas Rey, pero ¿por qué no te sujetas? Y esto es lo que Él les enseñaba a orar. ¿Qué debemos aceptar? Debemos aceptar vivir cada día con lo que Dios nos da. En el versículo 3, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día. El pan que me corresponde hoy. Hay otros ambiciosos que leen este mismo versículo y ellos dicen que el pan de todos los días se lo dé hoy. No, Dios no le va a amontonar ahí para que usted no sepa qué hacer con eso. No. El pan que me corresponde hoy. En Mateo 6:34, ¿qué dice? Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué dice? Traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia solución, cada día tiene su propio pan. No le va a dar el pan de todo el año hoy, porque se le va a dañar. Pero hay ambiciosos que lo analizan de esa manera. No, hoy. Eso no me convierte en un resignado, pero tampoco me convierte en un inconformista. Hay gente inconforme con todo. Dios le da lo de hoy, pero Él quiere lo de mañana. Le da lo de mañana, pero como ya se lo comió, ¿qué quiere lo del otro día? Y se vuelve un inconformista. Y cada vez quiere más. Quiere más. Tenemos que aprender a vivir con lo que Dios nos da, anhelando más, pero siendo agradecido con lo que tengo. El problema es que hay mucha gente que por estar esperando más se vuelve desagradecido. Se vuelve desagradecido. ¿Qué cosas tiene usted? ¿Debería sentirse feliz y darle a Dios? Gracias. Esperando mañana tener algo mejor. Pero el problema es que a veces nosotros no hacemos eso. Nosotros no tenemos tiempo para darle gracias a Dios por lo que tenemos, porque estamos muy ocupados lamentándonos en lo que no tenemos. La infelicidad en una persona, siempre he dicho, ¿cuándo comienza? Cuando no disfruta lo que tiene por estar anhelando lo que no tiene. Ahí comienza la infelicidad de una persona. Dios nos hizo y nos dota y nos da todo lo necesario para ser felices. Pero ¿cuándo comienza la infelicidad de ese ser humano? Cuando se hace desagradecido. Cuando no le da gracias a Dios por lo que tiene, sino que se lamenta por lo que no tiene. No disfruta lo que tiene, ni tampoco puede disfrutar lo que no tiene. Y por eso su vida se le convierte en un infierno, en lugar de convertirse en el reino de Dios. Ahí en esa oración modelo está diciendo, pídele que envíe el reino de Dios. Pero depende de nosotros. A veces parece que viviéramos en el reino de las tinieblas en lugar del reino de Dios. El agradecimiento hace que vivamos en el reino de Dios. Primero, entonces, ¿qué necesitamos? Reconocer que Jehová es nuestro Padre. Segundo, debemos reconocer que Él es santo. Tercero, debemos pedir que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, en tu vida, en tu casa, donde tú lo necesites.
Cuarto, debo aceptar vivir por lo que Dios me da. El Padre Nuestro es un acto de compromiso, donde nosotros nos comprometemos a muchas cosas y entre ellas a perdonar. En el versículo 4, ¿qué dice? Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Verdad? ¿Mentira? Es una oración donde nosotros hacemos un acto de compromiso. Ahí que está diciendo, perdona mis pecados, porque yo también perdono. ¿Cuántos aquí lo que más les facilita es perdonar? Hay pastores que yo no sé qué me pasa, pero a mí lo que más me gusta es perdonar. Y resulta que vamos a terminar haciendo una oración compromiso donde en verdad no cumplimos. Y ahí en el Padre Nuestro usted está diciendo, perdona mis pecados, porque yo también perdono las deudas de los demás. Perdono a los demás. En última le está diciendo, Señor, así como yo perdono, perdóname. ¿Y qué tal si usted no perdona? Entonces, ¿cómo Dios lo perdona? Porque es un compromiso. Señor, así como yo perdono, perdóname. ¿Y qué tal si Dios le coge la cara? Y ahí sí que nos metemos en problemas. Sí, porque usted está diciendo eso. Señor, perdóname así como yo perdono. Entonces Él le va a decir, hijo, cada vez que tú perdones, yo te perdono. Pero como hay tantos que no hemos perdonado, entonces ahí sí que como que poseemos problemas. Estamos en dificultades. La oración tiene que hacerse en todo momento, tanto que importunemos a Jesucristo mismo. Ahí en el versículo 8 que dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y se importuna, ahí le cuenta una historia que usted ya lo lee más adelante entre el versículo 5 y el 7. Y cuando ya estamos en intimidad, cuando yo busco la oración para estar en la presencia de Dios, entonces yo le puedo pedir a Él y Él me da todo. Versículos 9 y 10, ¿qué dice? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Si yo busco la presencia de Dios, si yo utilizo la oración para entrar a su intimidad, yo le puedo pedir y Él me da. Yo puedo golpear y Él abre. Amén. Amén. Pero primero tengo que entrar para buscar su intimidad, no solo para pedir. Mire que aquí, ¿en qué momento le dice que pida? ¿Al comienzo? Mire que está al final. Primero le empieza a explicar ciertas cosas que tiene que hacer para orar. Y ahora al final, después cuando ya entra a la presencia, después de que ya está en intimidad con Dios, entonces ahí sí ya le dice, pide y se te va a dar. El que llama también se le abrirá. La oración no solo es para entrar tampoco solo a la presencia, solamente para pedir, solo para abrir puertas. La oración también nos sirve para ser llenos del Espíritu Santo. En el versículo 13, ¿qué dice? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, Carlos? Dará el Espíritu Santo, ¿a quién? A los que le pidan. Si los hombres siendo malos sabemos dar buenas cosas, con mayor razón Dios, que es bueno, si nosotros le pedimos, nos dará, ¿qué dice?
El Espíritu Santo. No dice casa, ni carro, ni beca. El Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, aprendemos a orar. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos sensibilizar nuestro corazón y sentir el amor de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos experimentar la hermosura de Jehová. Solo el Espíritu Santo me hace gozar de la presencia de Dios. Sin el Espíritu Santo solo pido. Sin el Espíritu Santo solo reclamo. Sin el Espíritu Santo solo son quejas. Pero una oración guiada por el Espíritu Santo me hace entrar a la presencia de Dios. Solo a través de la oración entonces tenemos intimidad. A través de la oración estamos muy, pero muy cerquita del corazón de Jesús. ¿Cuánto tiempo utilizas tú para orar? ¿Crees que es suficiente? Solo la oración puede fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Así que nunca dejemos de orar, pero para entrar a la presencia de Dios. Y cuando ya estemos dentro de la presencia de Dios, entonces pídele, porque Él, todo lo que le pidamos, nos va a dar. Amén. Amén. Démosle la gloria.